para ver lo correspondiente pues a la clase de hoy. Hay alguna novedad, ¿no? Que tal vez ya les han ido adelantando, no sé, si es que ya les han hecho llegar los nuevos materiales, pero nos ha tomado por sorpresa tanto a nosotros como a ustedes que han habido algunos cambios en el temario de literatura, ¿no? Entonces los profesores de literatura hemos tenido que replantear lo que viene en las próximas semanas con miras al examen, en que han cambiado pues varios temas del temario, ¿no? Ya no van a venir las novelas que nosotros habíamos planeado, que supuestamente no estaban planificadas por parte de la OCA, se ha cambiado ello, y ahora vamos a hablar de manera panorámica de algunos movimientos literarios y algunas obras literarias. Entonces, ya no vemos, y esto quiero enfatizar, ya no vamos a ver Crimen y Castigo a lo largo de 4 semanas, o no, perdón, 3 semanas, ¿no? O Los Ríos Profundos a lo largo de 2 semanas, como teníamos planeado, sino que más bien vamos a ver un panorama más amplio, que abarca más obras, tanto desde la época clásica hasta la etapa contemporánea. Lo mismo pasa para literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Eso significa que al panorama que habíamos ido ya viendo, el que habíamos avanzado, ¿no? Del panorama de la literatura, le vamos a tener que aumentar algunas obras que también van a venir por lo que nos dicen en el examen de marzo. Entonces, como nos han comunicado a los profesores recién de esta manera, nosotros vamos a tener que incorporarlos para que no les perjudique, ¿no? Básicamente con miras a que no les perjudique para el examen. Entonces, comenzamos a tiempo de resarcir, digamos, ciertos huecos o ciertas obras que no habíamos tocado, ahora las vamos a implementar. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad clásica nosotros habíamos visto Edipo Rey. Edipo Rey viene, sí, pero aparte también puede venir Homero. Entonces, como Homero no lo hemos visto, vamos a completar Homero. En Edad Media no habíamos visto Divina Comedia, pero habíamos visto las coplas por la muerte de su padre. Coplas por la muerte viene, sí puede venir, es un tema del temario, pero también puede venir Divina Comedia, entonces vamos a tener que completarlo. Y así, entonces cronológicamente vamos a ir subsanando, implementando algunas obras que nos faltaban. Buenos días nuevamente entonces, me confirmaron que sí se escucha por lo que veo aquí. Entonces, tengamos en cuenta ello, les repito, para que no quede dudas, ya no vamos a ver de manera tan exhaustiva o en varias semanas, como habíamos planeado al inicio, Crimen y Castigo y Los Ríos Profundos, ya no, se van a ver sí como parte del temario, como una obra más, pero ya no de manera extensiva, larga, en varias clases, como habíamos pensado al inicio. Este cambio repentino que recién no se nos comunica a los profesores de la OCA va a hacer que tomemos esta decisión de implementar los temas que nos faltaban. Entonces ahora comenzamos retomando literatura antigua desde los griegos, que sería Homero, medioevo, Divina Comedia de Dante, literatura del siglo XIX, el realismo de Crimen y Castigo, y del siglo XX nos toca ver Franz Kafka y la Metamorfosis. Nuevamente todas estas son obras que no habíamos visto, pero tenemos que tomarlas dentro del orden y de la línea de tiempo que ya habíamos estudiado en literatura universal. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes edades o las diferentes etapas que habíamos ido atravesando. Ahora vamos a complementar este conocimiento. En la Edad Antigua estaba la literatura griega. Nosotros habíamos visto
Sófocles, Edipo Rey. Pero nos toca ver Homero también, que es más antiguo que Sófocles, y en particular de Homero, la Odisea. Entonces vamos a completar Edad Antigua. En la Edad Media no habíamos visto ninguna obra en literatura universal, pero en literatura española habíamos mencionado las coplas a la muerte de su padre. Sí habíamos desarrollado las coplas por la muerte de su padre. De este periodo también la Baja Edad Media es la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Entonces vamos a ver hoy día Divina Comedia de Dante Alighieri. En la Edad Moderna, no te olvides, está el Renacimiento, está el Barroco y está la Ilustración. Dentro de la Ilustración está lo que llamamos también el neoclasicismo, ¿no? Entonces hablar de Ilustración es en literatura hablar de neoclasicismo. Estas etapas que hemos visto en la Edad Moderna siguen siendo solo características en este momento de literatura universal, pero sí vamos a desarrollar un poco más cuando entremos a literatura española, porque hay representantes importantes del Renacimiento y Barroco que son del siglo de oro. Y en la edad contemporánea, siglo XIX, vamos a ver Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Lo vamos a ver ahora de manera pues más breve comparado con el análisis que habíamos pensado que iba a ser más largo, ¿no? Entonces Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, es un escritor, y el otro importante escritor con su obra La Metamorfosis ya es del siglo XX, Franz Kafka. Entonces estos son los puntos que vamos a explicar el día de hoy. Comencemos con entonces Homero, la Odisea. Homero es un poeta o aedo griego del siglo 8 a.C. aproximadamente. Eso significa que es anterior a Sófocles, anterior a Edipo Rey. Estas composiciones son de algunos siglos antes y que están muy vinculadas con otra forma de hacer literatura, que es la forma oral, la literatura que es hablada, cantada o recitada. Por esto también se habla de una época de formación. Todavía estamos en, digamos, los inicios de lo que es estas composiciones literarias. Sin embargo, Homero va a ganar gran notoriedad y gran fama porque es un gran cantor y un gran narrador de estas epopeyas, ¿no? Sus obras famosas son 2 epopeyas, conocidas como las epopeyas homéricas, Ilíada y Odisea. Estas 2 obras, entonces, originalmente eran habladas, cantadas, y hacía falta una gran memoria y una gran, podríamos decir, gran carisma para poder cantar y atrapar a quien te escuche. Sobre todo si consideramos que, pues, es una obra, son obras bastante extensas. Son obras que están contadas en un libro, lo podemos ver a lo largo de cientos de páginas, a lo largo de cientos y cientos de páginas conocemos la historia de estos guerreros. Entonces tenemos composiciones que se memorizaban de manera bastante particular, ¿no? Tenías que acompañarlo muchas veces de música, tenías que tener, como te decía, también una memoria prodigiosa y separarlo, como vamos a mencionar aquí, en cantos para que sea más fácil su recordación. Entonces, estas obras van a estar divididas en 24 cantos, 24 partes, que justamente se dividían así, y eso ayudaba un poco a la memoria. Y todos tratan sobre una edad antigua denominada la edad heroica. Era una edad
anterior incluso al mismo Homero, en que se contaba que habían sucedido grandes guerras. La guerra de Troya es el trasfondo común de estas obras, ¿no? Se habla de guerreros que han participado en esta guerra de Troya, que ganaron la guerra. Recordemos que es una guerra muy importante porque fortalece el dominio y la presencia de Grecia por sobre otras naciones, y tiene grandes héroes, por eso se llama la edad heroica, ¿no? Todos podemos recordar Odiseo, el nombre Odiseo, o el nombre Aquiles, son el nombre Héctor incluso, ¿no? Son héroes de la antigüedad, de tiempos anteriores, que pelearon en esta guerra en ambos bandos, en el bando griego y en el bando troyano. En ese sentido, los personajes pertenecen, como había mencionado, al tiempo pasado y sobre todo al mundo aristocrático. Son gente, como hemos visto, son descendientes de reyes o príncipes o nobles que de alguna forma están peleando por Grecia, pero conforman las clases privilegiadas, ¿no? Odiseo, Aquiles, no son gente pues plebeya, son gente que pertenecía a un mundo señorial. Eran señores, tenían bienes, tenían poder. Habíamos mencionado en la clase de figuras que utilizan epítetos. El epíteto es la figura de la cualidad o la característica, ¿no? El astuto Odiseo. O Aquiles, el de los pies ligeros, los pies ligeros, ¿no? Entonces tenemos una caracterización a partir de una frase o de un adjetivo, una palabra o una frase que te ayuda a señalar una cualidad del personaje. Y bueno, está escrito además en versos, ¿no? Con métrica, en este caso una métrica en griego que es el hexámetro, pero lo que importa aquí es que eso contribuye, los versos contribuyen a que tengan mayor facilidad para recordarlo, ¿no? Es más fácil acordarte de algo que está escrito en modo de canción que si fuera todo pues solo una historia en prosa, ¿no? La obra que nos corresponde ver es Odisea. Odisea es un largo viaje que implica el viaje del héroe Odiseo desde que sale de Troya. La guerra ha sido ganada por los griegos, ya son victoriosos, debería volver a su país. Sale de Troya con ese objetivo de regresar a su patria, que es Ítaca. Sin embargo, en el camino van a haber una serie de inconvenientes que lo van a llevar a que va a naufragar por diferentes territorios, va a caer prisionero en alguno de ellos, va a sufrir muchas pérdidas, va a quedarse finalmente solo, ¿no? Después de perder a sus amigos en este largo camino. Entonces, pasa por lugares donde además vamos a notar que hay mucha mitología, ¿no? La tierra de los Cicones, que son unos hombres medio agigantados, grandes, fuertes, a los que de los que van a tomar provisiones, van a vencerlos a tomar provisiones, se embarcan mal, se alejan de las costas y terminan varados en la tierra de los lotófagos. Esta tierra es un lugar donde hay la famosa flor de loto, entonces es una flor que te hace perder la memoria. Entonces varios de los amigos de Ulises van a perder la memoria. De Odiseo o Ulises se traduce de ambas formas el nombre, ¿no? Les van a perder la memoria los amigos de Odiseo, va a ser todo un problema para convencerlos de volver a casa porque tienen pues familias que los esperan, pero ellos no recuerdan. Uno de los episodios importantes, porque como ves aquí pasa por la tierra de los cíclopes, la hechicera Circe, la tierra de las sirenas, que también es mitología griega,
incluso por en medio del agua un remolino donde hay una criatura marina monstruosa y gigantesca mandada por Poseidón, que es Escila y Caribdis. Pasa por diferentes lugares, pero un episodio importante es el de los cíclopes, porque justamente allí va a enfrentarse a uno de estos gigantes de un solo ojo, que es Polifemo, y lo va a cegar con una lanza, Odiseo. Y cuando lo ciega, no cae en cuenta que está ganándose a un gran enemigo, porque Polifemo era el hijo del dios Poseidón, el dios del mar. Y el pobre Odiseo, que está viajando por mar, ahora tiene como principal enemigo al dios del mar, obviamente no le va a ir muy bien. Uno de los lugares importantes para entender la historia y donde comienza además la obra comienza con que Odiseo está en una península regido por esta hermosa ninfa llamada Calipso, ¿no? Las ninfas eran mujeres a modo de divinidades muy hermosas, inmortales, que no envejecían, que además tenían ciertos poderes. Calipso tiene la potestad o va a usar el poder contra Odiseo de hacerlo sentir que lleva poco tiempo ahí, ¿no? De modo que él cree que está apenas días, cuando en realidad han pasado ya años. 7 años, prisionero de Calipso, que no lo deja partir, que no le ofrece pues los medios, porque Odiseo no tiene una balsa ni tiene las provisiones, y que lo quiere allí para ella, porque ella está enamorada de él, ¿no? Entonces lo quiere allí y lo seduce constantemente. Hasta que los dioses deciden que el pobre Odiseo pues quiere volver a su patria, deciden que le van a dar ese beneficio, ¿no? Le van a otorgar a Calipso un plazo para que le dé provisiones, barco y lo envíe y lo deje libre. Calipso se pues molesta, pero al final cede. Pues la obra comienza en realidad aquí, ¿no? Que está en la tierra de Calipso, estaba ahí 7 años y los dioses lo liberan. Y sale y con camino a Ítaca, nuevamente el dios Poseidón lo hace naufragar, pero ya cerca a su tierra, en la tierra de los Feacios. En la tierra de los Feacios, el rey de los Feacios, que es Alcinoo, lo va a ayudar, y en la tierra de los Feacios es que él cuenta todo su viaje, todo lo que les contaba de que estuvo por la tierra de los Cicones, de los Lotófagos, de las sirenas, de los cíclopes, de la hechicera Circe, todo su viaje lo cuenta cuando está allí en el palacio del rey Alcinoo en la tierra de los Feacios. Entonces eso le va a conmover mucho al rey, como este pobre héroe ha estado sufriendo tantos años solo por volver a su patria. Entonces lo va a ayudar a volver finalmente a Ítaca. Y en Ítaca, Odiseo se disfraza de mendigo con la ayuda de la diosa Atenea y le va a dar muerte a todos los pretendientes de su esposa, que la habían tratado mal y que habían también maltratado su castillo. Su palacio estaba hecho un desastre, porque ellos tomaban el vino, comían el ganado, no ayudaban a mejorar la producción ni la situación, y habían traído abajo pues las riquezas de ese reino. Entonces toma venganza y mata a los pretendientes. Y luego se reencuentra con Penélope. Ese es el argumento a lo largo de las diferentes partes. Obviamente no estamos contando tanto las partes mitológicas, pero hay que recordar que es una obra también que incorpora mucho, entonces, de la mitología y de la presencia del héroe, ¿no? Que el héroe va a finalmente regresar airoso después de tantos viajes y de tantas desventuras o aventuras tristes, desafortunadas. Entonces, el final es un final, digamos, feliz, armonioso, en que se reencuentra con su esposa, con su hijo, a los que había dejado, cabe mencionar, 20 años, porque Odiseo está 10 años en la guerra y 10 años más
perdido. Entonces, tiene mucho mucho tiempo, ¿no? Ausente de casa. La Odisea solamente cuenta el momento desde que se pierde, ¿no? Después de salir de Troya. Entonces, en esta obra podemos notar que un tema principal, central, va a ser el retorno del héroe. Es un retorno hacia su familia y hacia su patria, a los que ama y por lo tanto quiere regresar. Él podría haberse quedado con esas mujeres que al parecer pues eran muy hermosas, ¿no? La hechicera o la ninfa, seductoras, jóvenes, que quieren retenerlo. Pero Odiseo prefiere siempre, contra toda adversidad y contra todo buen pronóstico, él quiere embarcarse siempre para ir donde Penélope y su hijo Telémaco, ¿no? Entonces, esta idea de regresar a la familia y también de defender su castillo en Ítaca, o sea, su patria. Algo importante, y por eso es que el epíteto de Odiseo es el astuto Odiseo, es que es uno de esos héroes que no siempre va a usar solo la fuerza. Es un héroe que utiliza mucho justamente el ingenio y la astucia, ¿no? El héroe es valiente, es fuerte, pero también sabe cuando la fuerza no basta. Y en este caso, por ejemplo, si se enfrenta a un cíclope que es gigantesco, que tiene mucha más fuerza, que se ha comido ya a varios de sus amigos, que come humanos como si fueran pues una botana, obviamente allí tiene que tomar otra perspectiva u otro ángulo, ¿no? Entonces, Odiseo va a usar el engaño, la astucia para poder salirse con la suya y derrotar a ciertos enemigos. Muy notable es el caso de cómo derrota a Polifemo, ¿no? Lo engaña, lo emborracha y solo así puede clavarle la estaca para liberarse de él. Entonces, tenemos el uso de ciertas tretas que lo hacen más inteligente, más ingenioso y no tanto o no siempre solamente el que usa fuerza, ¿no? Ahora, el mensaje de fondo, y este es interesante, es esta idea de la vida como un viaje lleno de adversidades. Y el ser humano debe realizar este viaje por más que sea difícil y desventurado, ¿no? Ese es el viaje que emprendemos para que finalmente se realice nuestro destino. Recordemos que el destino era muy importante en la literatura griega porque estaba marcado pues por la idea de la predestinación, ¿no? Que todo estaba ya desde antes dado por sentado, ya todo estaba establecido desde antes. Entonces es algo que se va a emprender, ¿no? Este viaje de la vida se va a emprender para cumplir el destino. Entonces esa es la etapa antigua. Hemos cerrado con Odisea. Recuerda que también en la etapa antigua está Sófocles y Edipo Rey. Pero nos corresponde pasar a la literatura medieval, que está representado por Divina Comedia. Nosotros no habíamos visto con mucho detalle Divina Comedia. Mencionábamos, ¿no? Y que era una obra medieval y básicamente eso era lo principal. En cambio, ahora vamos a ver un poquito más de las características. Recordemos primero cómo era este periodo histórico. Recordemos que es una etapa feudal, donde importa mucho entonces los territorios, los señoríos, se les llaman, ¿no? Estos grandes territorios de los señores feudales. Importa mucho también el poder católico, el cristianismo, la iglesia. Obviamente eso está enmarcado dentro de la creencia del teocentrismo o del Dios único y verdadero, que se considera el Dios católico. Y también aparecían lenguas derivadas del latín que se llamaban las lenguas
vulgares. Entonces, básicamente pues eran lenguas que estaban muy vinculadas al uso de la gente común y corriente, ¿no? Las lenguas del vulgo o del pueblo se denominaban así. Y estas lenguas vulgares incluían el español, el francés, el italiano, como vamos a ver ahora, que aparecen y se fortalecen en este periodo. Entonces, obviamente nosotros vemos una obra en español y tenemos que saber que tiene que haber sido pues mínimo compuesta en la Edad Media, porque antes no existía el idioma. En la Edad Media hay obras notables. Nosotros vimos, por ejemplo, también hay poesía, ¿no? Vimos los poemas de muerte, ¿no? Los poemas fúnebres, las coplas por la muerte de su padre, de Manrique. Y de ese periodo también, finales de la Edad Media, es este libro emblemático italiano que se titula Divina Comedia. Divina Comedia es la obra de Dante Alighieri, ¿no? Considerada por muchos su obra cumbre, una obra que tiene muchísimo conocimiento del mundo cultural, social, religioso, político de la época. Y bueno, esto tiene que ver con que Dante Alighieri es un hombre muy erudito, se le denomina erudito a alguien que es muy conocedor de diversos temas. Él en particular va a pertenecer a la nobleza italiana, a la clase alta, va a tener mucho dinero, va a provenir de una familia privilegiada y por ello tiene pues una muy buena también educación. Eso le favorece para entender y para conocer mucho de la realidad y de la cultura de la época. Efectivamente, Dante es una figura fundamental o un pilar de la literatura universal. Entonces, ¿por qué? Lo vamos a ver a continuación en su obra Divina Comedia. Es una de esas obras que está escrita de manera bastante completa, bastante redonda. Nos habla de un viaje bastante épico y grandioso a lo largo de 3 ultramundos. El tema es en gran parte religioso, teocéntrico, ¿no? Y hablamos de un poema épico que tiene refinamiento, tono culto y refinado. Eso era típico de las composiciones de poema épico, y esa temática de la religiosidad que te mencionaba, que también era típica del poema épico. Entonces, con ello, considerando ello, ¿no? Con ello también de por medio, tenemos la mirada de Dante como un hombre que quiere cambiar la situación que hay en Europa. Él dice que hay mucha perdición, mucha anarquía, que la gente ya no teme tanto a Dios, hay muchos pecadores. Él mismo se considera que ha caído en el pecado y que quiere pues reformarse, hacer las cosas mejor, enmendar las cosas, ¿no? Y por ello va pues a escribir esta obra como un modo de mostrar los terribles castigos que pueden haber en el infierno y las mejoras que se pueden hacer en un hombre si es que quiere acceder al paraíso. Entonces, obviamente, si hablamos de esta palabra reforma, una reforma es cambio, ¿no? Estamos hablando de que las cosas no están tan bien, estamos ya en la última etapa de la Edad Media. Tú no cambias algo que está perfecto, ¿no? Se está cambiando, o sea, quiere cambiar algo porque está fallando algo. La gente ya no teme tanto a Dios, entonces está pecando más, las cosas no están saliendo tan bien, hay mucho más pecador, considera Dante.
Entonces, la obra es un largo viaje a lo largo de 3 ultramundos, que son, como vemos aquí, infierno, purgatorio y paraíso. Es un largo viaje que emplea alegorías o símbolos para exponer las ideas religiosas. Las alegorías, recuerdo, son símbolos, en nuestro caso en el medioevo, principalmente de carácter religioso o de carácter moral. Por ejemplo, el número 3 es un número alegórico en la obra, ¿no? Aparecen 3 fieras, una loba, un león y una pantera. Las 3 simbolizan 3 pecados en los que cae el hombre, 3 pecados en los que dice pues Dante, él mismo ha incurrido, ¿no? Y eso lo hace querer pues reformarse, que lo hace querer dejar de ser un pecador. Pero son 3 fieras atacándolo ferozmente en medio de la oscuridad, y Dante va a tratar pues de huir de ellas y va a ser salvado por Virgilio además. Entonces hay esta idea de la salvación a través pues de este viaje que va a ser conocer los horrores del infierno, ¿no? Luego tenemos la triada en los mismos 3 ultramundos, ¿no? Infierno, purgatorio y paraísos, nuevamente el número 3. Hay 3 personajes importantes que aparecen, entre varios otros, ¿no? Pero los 3 que destacan son Dante, Beatriz y Virgilio, que además representan pues momentos o modos de cómo un pecador puede mejorar, ¿no? Mediante la razón, y usando la razón y la fe, un pecador puede ir mejorando o absolviendo sus males. La Divina Comedia consiste de 3 partes o 3 ultramundos. El primero es el infierno. El infierno es el ultramundo en el que van pues los que han cometido pecados y no se han arrepentido. Luego del infierno viene el purgatorio, que es donde van los que cometieron pecados, pero al último momento puede que se hayan arrepentido y hayan confesado sus pecados. Y luego están los del paraíso, aquellos que se han comportado bien, siguiendo las leyes divinas, siguiendo las enseñanzas cristianas, ellos van al paraíso. Entonces es el viaje, ¿no? Supuestamente comienza aquí sobre el infierno, desciende hacia el centro de la tierra, sale por el otro lado hacia el purgatorio, que es una montaña, y finalmente el paraíso está en esferas en el cielo. La división también utiliza mucho el número 3. Si te das cuenta, el infierno tiene 33 cantos, el purgatorio 33 y el paraíso 33. Eso más un canto introductorio da el total de 100 cantos. Nuevamente el número 3 se ve en el uso de los versos. Están escritos en tercetos. Significa eso que están escritos de 3 en 3, ¿no? Es 3 líneas, 3 líneas, 3 líneas, 3 versos, 3 versos, 3 versos. Se le denomina a ello tercetos. Se nota más claramente aquí en tamaño ya grande, ¿no? Tercetos y tercetos con rimas y versos además en decasílabos, versos medidos. Entonces, todo eso le da el tono de composición culta. Este es el inicio, ¿no? Cuando está en la selva oscura Dante, que es la selva oscura es la senda del pecado, la simbología del camino del pecado. Y dice esto, ¿no? Al inicio dice: a mitad del camino de la vida yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. Ah, pues decir cuál era es cosa dura, esta salvaje selva, áspera y fuerte, que en el pensar renueva mi pavura. Es tan amarga casi cual la muerte, mas por tratar del bien que allí encontré, de otras cosas diré que me ocurrieron.
yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. Entonces dice, esta selva salvaje, oscura, terrible, dice, es casi tan amarga como la muerte, ¿no? Hay esta idea de que está perdido, pues, por culpa de estar en esta selva oscura, terrible, que es básicamente el camino justamente de la perdición o del pecado. A partir de ello, Dante comienza su viaje. Lo van a salvar de la selva, bueno, y lo van a atacar 3 fieras, ¿no? Y lo salva de esa selva y de las fieras Virgilio. Virgilio, el antiguo poeta latino, acude a su ayuda, a su rescate, y lo lleva primero por el infierno. Lo hace descender por 9 círculos. Cada uno de esos círculos implica un pecado o una falta severa, de la cual además no se ha arrepentido la persona que la ha cometido y que por eso va a estar allí castigada en el infierno. Después de viajar por el infierno, donde ve todos estos terribles castigos de los pecadores, pasa por el purgatorio, que es una montaña de 7 niveles o 7 cornisas. En ellos, en esos niveles, ve pues los diferentes pecados capitales, ¿no? Pero la gente que está en el purgatorio puede escapar, puede, si es que se porta bien, si es que cumple con su castigo, sin renegar, sin reclamar, puede salir del purgatorio y ascender al paraíso. Por el contrario, si es que se portan mal, los que están en el purgatorio pueden también ir al infierno. Y hay que tener en cuenta que del infierno sí ya no se puede escapar. En el infierno no hay escapatoria, no hay salida. Finalmente, el último de los ultramundos es el paraíso. En el paraíso hay 9 círculos móviles que están, ¿no?, en el cielo, en los cuales pues Dante conoce diferentes tipos de bondad, ¿no? De bondad, de amor por el prójimo, por la familia, por tu pueblo, los que se sacrificaron en guerras, los que se sacrificaron por sus esposas, por su familia, etc. Entonces, todos aquellos que fueron buenos hombres en vida van ahora a ser recompensados tras la muerte. En el infierno, algo que podemos notar, claro, como parte de esta enseñanza cristiana, es que se imparte mucho la noción del miedo, ¿no? Se enfatiza mucho en la idea del miedo, del castigo, porque son terribles los castigos del infierno. Ahí va a encontrar a gente, pues, lastimada, sangrando, cargando bultos muy pesados, están desnudos además, casi siempre eso los lastima más, ¿no? Porque, por ejemplo, los que cargan estos bultos caen por unas montañas pedregosas en medio en medio de su desnudez y sobre las piedras que los lastiman aún más. Hay también, o va a haber también gente que está sumergida en excremento, por ejemplo, ¿no? Imágenes escatológicas, terribles, castigos feos para los que se han portado mal. Entonces, lagunas de excremento, castigos físicos, copos de fuego que caen, lava ardiendo también, va a haber gente que está en unos sepulcros, básicamente sepultados, parte de su cuerpo en lava ardiente, de la que no pueden escapar, por más que se lamentan y intentan, ¿no?, huir. Luego tenemos también el mismo centro del infierno, que es un centro congelado. Allí está el mismo Lucifer.
Entonces, curiosamente, en el infierno vamos a ver varias escenas o escenarios en los que hay fuego, en los que hay copos de fuego o lava ardiendo, ¿no? Pero en el centro donde está Lucifer predomina el frío. El castigo es el hielo. Lucifer está sepultado hasta la altura de su torso en el hielo, y por más que intenta escapar, no puede, ni lo va a lograr, ¿no? Lucifer tiene 3 rostros, tres cabezas que además mastican a los pecadores que se encuentran allí en ese círculo. Entre ellos está Judas Iscariote, otro famoso traidor que está en el 9º círculo. Entonces, es el círculo de los que traicionaron a aquellos que confiaban en ellos, ¿no? Por ello es que está ahí Lucifer, el traidor de Dios, y Judas, que es el traidor de Jesucristo, ¿no? Entonces, el peor de las faltas, representadas obviamente en Divina Comedia por Dante, son las faltas hacia los que confiaban en ti, ¿no? Hacia los que te pusieron la confianza, el cero cuestionamiento, y te trataron como un hermano, como en el caso de Jesús y Judas, ¿no? Es esta noción de quienes eran cercanos a ti, pero traicionaste. Esos son los peores, los que están siendo más castigados. Luego el purgatorio es esta cornisa, montaña en donde hay 7 cornisas o 7 niveles. Allí todavía Dante está yendo con Virgilio, lo acompaña a conocer pues los castigos. Básicamente son castigos para los que son para los que han cometido faltas llamados los pecados capitales, ¿no? Los pecados que están en la Biblia, tal cual, son 7, y por eso es que aparecen aquí figurando en el mismo orden y en la misma idea, imaginario cristiano. Cuando ya sale del purgatorio y va a ir al paraíso, ahí lo va a acompañar Beatriz. El paraíso son estas esferas concéntricas que están en los cielos, y Beatriz lo acompaña porque Virgilio no está bautizado, entonces Virgilio no puede ingresar a esa parte. Y básicamente te decía, ve diferentes tipos de bondad, de sacrificio y de amor, y cómo es que esas personas, ¿no?, ahora están siendo recompensadas por sus buenos actos. Esa es la estructura general de Divina Comedia. Hasta ahí tenemos medioevo. Recordemos que no vamos a ver la edad moderna, que era Renacimiento, Barroco e Ilustración, ya lo hemos visto. Entonces pasamos al siglo XIX para hablar un poco de Dostoyevsky, el realismo en Rusia. Cuando hablamos del realismo en Rusia, tenemos que tomar en cuenta el contexto que se está viviendo en ese país, que es un contexto bastante distinto al del resto de Europa. Rusia es como un país que se ha quedado atrasado en el tiempo, atascado en el pasado, a diferencia de, por ejemplo, Francia o Inglaterra, que están en otro modo de ver la política y la sociedad. Rusia todavía tiene un régimen bastante fuertemente feudal. Entonces ya estamos lejos del medioevo, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, pero todavía hay ese sistema de servidumbre y le rinden cuentas a un gran señor feudal que es el zar. Entonces, la idea de servidumbre, de señoríos, está todavía fuerte, y se mantiene mucho el sistema rural de trabajo de las tierras. Entonces no hay mucho avance del capitalismo en la mayor parte de Rusia, que se ha quedado como a la cola del resto de Europa. Sin embargo, hay una excepción, y esa es la ciudad más moderna de Rusia, que es San Petersburgo. San Petersburgo es
el lugar, la ciudad más europeizada, más moderna, más, podríamos decir que más influencia de Francia tuvo, también tenía más desarrollo del capitalismo, y es ahí donde vive Fedor Dostoyevsky. Entonces vamos a ver que en San Petersburgo hay ideas más modernas en cuanto a lo que llamamos las ideas liberales de Europa, ¿no? Las ideas de igualdad, de democracia, de libertad que vienen de Francia, y las ideas de la posibilidad de un Estado laico, en que no haya una sola religión o una religión obligada, ¿no? En cambio, en la mayor parte de Rusia todavía hay mucho de tradicional y mucho de conservadurismo. Se mantenían, por ejemplo, los azotes a los siervos que no hicieran caso o a los que intentaran rebelarse contra el zar. El zar manejaba una autocracia, ¿no? La autoridad principal era un autócrata, o sea, su poder era absoluto, no debía tener cuestionamientos y no tenía otros poderes que balancearan su poder político. Otra cosa que es tradicional de esta Rusia, ¿no?, anticuada, por decirlo de algún modo, es el cristianismo. Es un cristianismo ortodoxo, incuestionable, es totalmente pues opuesto a un Estado laico, ¿no? Entonces, con ello podemos entender un poco también las mismas contradicciones o cuestionamientos que van a abordar al propio Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky es un hombre que va a crecer en una familia todavía algo conservadora, pero en San Petersburgo, que es donde vive, va a adoptar muchas ideas modernas, pero al mismo tiempo está muy marcado, va a ser muy marcado por el cristianismo, que es una idea más tradicional. Está entre esos dos polos, ¿no? Entre esos dos tira y jale de algo más, ideas más modernas por un lado, ideas más tradicionales por el otro. Y en su obra ello se va a reflejar también. Dostoyevsky es el iniciador de la novela psicológica, las novelas que reflejan el tormento mental del personaje, que reflejan sus pensamientos y su estado psicológico, como Crimen y Castigo. Crimen y Castigo además es una buena novela para reflejar eso, porque obviamente un personaje que ha cometido un crimen tan severo como el asesinato va a tener pues muchas ideas al respecto, ¿no? Entonces su estado psicológico se conoce bastante bien. Entonces refleja el mundo interior de los personajes mediante un análisis bastante profundo de su personalidad y de su psicología. Muchas veces estos personajes presentan la religiosidad atormentada que el mismo Dostoyevsky también presentado, esta idea de una religiosidad marcada por la culpa, por el castigo, ¿no?, por la severidad, ¿no?, de las ideas religiosas. Y mucha de su obra entonces tiene estas preocupaciones religiosas en contraste con lo moralmente correcto, ¿no? Entonces, ¿qué está bien y qué está mal en el comportamiento humano? Esas son las preocupaciones morales, ¿no? ¿Hay alguna circunstancia en que matar a alguien se pueda excusar, que sea algo correcto o al menos no tan cuestionable o sancionable? Eso es un poco lo que pasa con Raskolnikov, ¿no? Él mata a alguien y nosotros como lectores tenemos que cuestionarnos si estuvo bien o mal y por qué y qué castigo merece, ¿no? Por otro lado, Dostoyevsky va a reflejar una época de Rusia en que hay mucha crisis, mucha miseria, mucha pobreza, y eso hace que se muestre también una gran solidaridad o comprensión del sufrimiento humano, de las personas que sufren hambre, que sufren carencias, que sufren
injusticias, ¿no? Pensemos en alguien como Sonia en Crimen y Castigo, que es apenas una adolescente, pero que para mantener a su familia, para poder pues sacarlos adelante, tiene que prostituirse, ¿no? Entonces la idea de sufrimiento humano de las personas se va a ver bastante de manera bastante empática por el lado de Dostoyevsky, ¿no? Como si él tratara de comprender muchas de estas situaciones y muchas de estas vicisitudes. Y bueno, por último se dice que la obra tiene una tendencia a lo teatral o a lo dramático, y es básicamente porque utiliza muchísimo los diálogos. Hay varias partes en que páginas y páginas y páginas son conversaciones, diálogos entre los personajes. En Crimen y Castigo tenemos la historia de Rodion Raskolnikov, que es un estudiante que ha dejado los estudios, pese a que es bastante inteligente, bastante ingenioso, no ha tenido el dinero ni los medios para seguir estudiando, ha tenido que entonces dedicar a subsistir, podríamos decir, ¿no? Y se encuentra en una situación bastante calamitosa, lleva días sin comer, su ropa está sucia y rota, y en esas circunstancias vive Raskolnikov, además en un lugar que es una casa diminuta, un cuarto en realidad diminuto, que le resulta agobiante, le debe pensión de varios meses a la dueña y está siempre pues escapándose, viendo la forma, ¿no? Para conseguir dinero va a empeñar un reloj primero donde esta vieja usurera, que es Aliona Ivanov. Él escucha que la vieja es bastante mezquina, malvada, ¿no? Y trata pues de mantener el precio de su reloj, porque es un reloj muy valioso para él, que además le había dado su padre, ¿no? Y trata de mantener el precio para que la usurera no le pague mucho menos, pero al final ella no quiere pues pagarle más que una moneda. El joven pedía 4 y ella le dice no, no vale más que 1 para empeñarlo, ¿no? Y se va dando cuenta pues Raskolnikov que efectivamente es una vieja bastante injusta, aprovechadora, porque sabe que la gente está necesitando dinero con urgencia. Entonces no solamente se lo hace a él, no se lo hace a todos aquellos a los que les presta dinero. Raskolnikov también va a conocer a un viejo funcionario, ex funcionario del Estado, que se dedica ahora a solamente estar en las tabernas tomando, embriagándose. Él se llama Marmeladov, ¿no? Marmeladov le cuenta que tiene una esposa, que tiene una hija muy jovencita, llorando le dice pues que su hija se prostituye y que él no tiene pues la valentía, ¿no? Los pantalones como para mantener a su casa, que más bien todo lo contrario, se gasta el dinero en el vicio y que por más que eso lo hace miserable y al parecer pues no se le cae la cara de vergüenza, igual sigue en esa circunstancia, no puede evitarlo, ¿no? Cae en el vicio tal cual, es un vicio que lo degenera y lo degrada. Conoce también la casa de Marmeladov y ahí conoce a su esposa. Luego se entera de que su madre y su hermana van a venir a la ciudad por una carta que les manda. Le dice que su hermana Dunia está comprometida con un hombre llamado Lujin y que si bien no hay amor, al menos va a haber prosperidad porque este hombre es bastante rico. Entonces, al parecer, la hermana se está casando para sacar a la familia de la miseria. Raskolnikov obviamente se enfurece y no quiere que su hermana pues caiga en ello, ¿no? Dice básicamente mi hermana se está prostituyendo para mantenernos al resto. Es mediante el matrimonio, es mejor visto, ¿no? que la prostitución en la calle, pero
¿qué diferencia hay? Dice Raskolnikov. Y con esas ideas que le dan vuelta y que lo atormentan, se va a decidir finalmente a matar a la vieja. Va a la casa de Aliona como si fuera a empeñar un objeto valioso, pero en realidad lo que hace es simplemente atacarla con el hacha y matarla. Luego llega la hermana de Leona Ivanovna y también la pobre hermana, que no tenía nada que ver, va a terminar siendo asesinada. Después de ello, Marmeladov va a ser atropellado por un carruaje y Raskolnikov lo encuentra en la calle, lo recoge, lo lleva a su casa, donde va a fallecer. Allí Raskolnikov conoce a Sonia, la joven hija de Marmeladov, que se prostituye pues para mantener, ¿no?, a su familia. Raskolnikov, pese a que no tiene casi nada para su propia subsistencia, le va a dar lo que tiene a la familia, porque queda muy apenado tras la muerte de Marmeladov. Luego, un amigo suyo lo lleva a hablar con un detective. Raskolnikov tiene mucha curiosidad, pues, de qué cosas es lo que están averiguando sobre la muerte de la vieja. Se entera que Porfirio Petrovich es el detective a cargo. Raskolnikov decide ir él mismo a buscar, pues, qué cosa saben, averiguar qué cosa es lo que saben, con la excusa de que él quiere saber cuándo le van a devolver sus posesiones, porque obviamente él le había empeñado este reloj y estas cosas a la vieja, ¿no? Y quería que se los devuelvan. Y para preguntar cuándo, cómo va a ser esa devolución, supuestamente es que va a hablar con el detective. Pero ya poco a poco el detective va a sospechar cada vez más de este joven, que le parece muy inusual, ¿no? Porque Raskolnikov tiene unas ideas muy particulares sobre lo que es la superioridad de ciertos hombres sobre otros, la idea de que hay personas cuya vida no vale nada y que no merecen, pues, vivir. Y también la idea de que si hay hombres superiores que cometen crímenes, no deben ser juzgados, por ejemplo. Entonces, como tiene estas ideas tan particulares, ya Porfirio Petrovich comienza a sospechar de él cada vez más. Llega además a la ciudad un ex jefe de su hermana, la hermana de Raskolnikov es Dunia. Su jefe antes la acosaba y al parecer pues quería estar con ella, pero estaba casado, ¿no? Entonces Dunia se retiró de esa casa, dejó de trabajar para esa familia por ello. Le cuenta este ex jefe, que se llama Svidrigailov, le cuenta que su esposa falleció y que pues quiere ayudar de alguna manera a Dunia y que no está de acuerdo con que Dunia se va a casar, ¿no? Entonces, Raskolnikov encuentra muy extraño este personaje, que efectivamente pues es muy extraño, no tiene nada que ver, pero está ahí metido en el asunto. Luego van a tener una cena con el prometido de la hermana de Raskolnikov. El prometido es un hombre muy prepotente que va a maltratar a Dunia durante la cena, los va a tratar bastante mal, todo porque se molesta, porque él no quería que vaya Raskolnikov, pero como Raskolnikov se aparece y este señor que es Lujin había prohibido que vaya el hermano de Dunia, pero Dunia igual lo invita, entonces se porta pues de una manera muy grosera y finalmente lo terminan expulsando y rompe el compromiso con él, la joven. Más adelante, Raskolnikov, que se ha ido enamorando de Sonia y que ya no puede pues mirarle a los ojos sin sentir culpa y sin sentir ganas de confesarle, ¿no?, la verdad, termina contándole lo que pasó. Termina contándole que mató a la vieja y mató a su hermana y Sonia pues le dice que vaya pues a entregarse a la policía, ¿no? Raskolnikov va a despedirse de su familia y va a ver a Sonia por última vez.
luego se entrega a la policía y va a ir a Siberia, donde la chica lo acompaña y se nos dice pues que allí se da su, digamos, rehabilitación, ¿no? Vuelve a ser un hombre creyente y un hombre mucho más compasivo. La novela es una gran transformación psicológica del personaje principal, que es Raskolnikov. Raskolnikov se debate entre dos lados o entre dos extremos, ¿no? Por un lado, una moral que es mucho más cristiana, humanitaria, que cree en la compasión, en el amor al prójimo, en la igualdad de los seres humanos, ¿no? De los hombres. Esas son ideas mucho más cristianas. Pero por otro lado está la moral intelectual o antihumanitaria, que más bien es la que defiende Raskolnikov buena parte de la novela, y que defiende que hay pues individuos superiores, ¿no? Que son más valiosos para la sociedad, que no tienen que rendirle cuentas al resto y que básicamente son especies de superhombres que existen, superhombres que existen entre nosotros, ¿no? entre los seres humanos. Y esos hombres pues pueden hasta cometer crímenes y no deberían sentir culpa, ni tampoco tendrían por qué cumplir ningún castigo. Esa es la idea inicial, entonces, entre estas dos morales, cómo se conflictúa, cómo se ve afectado el personaje central, ¿no? Por esta oposición de sus pensamientos y planteamientos. La moral cristiana está mucho más representada por la influencia que va a tener Sonia en él. Es la idea de tener amor al prójimo, compasión por el prójimo. Hay que considerar cómo reacciona Sonia cuando se entera de que Raskolnikov es un asesino. No lo rechaza, no lo maltrata, no le da una reprimenda, ¿no? Sino que simplemente lo acepta, lo trata con compasión, con amor y finalmente pues eso también se va a contagiar un poco en Raskolnikov, ¿no? Esa mirada un poco más compasiva de los seres humanos, que él obviamente no tenía al inicio y no tuvo para nada cuando pensaba en Alien Ivanova, por ejemplo, ¿no? La otra moral, que es una moral mucho más intelectual, te decía, pues, abarca, por ejemplo, no respetar las leyes, ¿no? Entonces son dos morales encontradas, que se van a complementar además ese tema central, que es el conflicto al interior del protagonista, se complementa muy bien con algunos temas secundarios, porque el amor, por ejemplo, de Sonia está muy vinculado a ese lado cristiano que aparece en Raskolnikov, o ese lado más humanitario que aparece en Raskolnikov, ¿no? El amor como factor de regeneración moral es un tema secundario. Eso significa que el amor contribuye a que Raskolnikov vuelva a, o mejore, ¿no? Como ser humano y vuelva a ser parte funcional de la sociedad. Comprenda que ha estado actuando mal, comprenda que no es un hombre impune y superior al resto. Y el amor juega ahí un papel central, ¿no? Porque Sonia lo acompaña incluso después de que están ya, o él está siendo castigado por su crimen, incluso ya después de que lo mandan a Siberia, tan lejos, Sonia va con él. Entonces hay esta idea de un amor bastante abnegado, bastante incondicional, que termina por conmoverlo y en gran medida pues regenerarlo, ¿no? Otro tema secundario es la culpa. La culpa que va a agobiar a Raskolnikov es inmediata. Entonces él creía que los hombres superiores no sienten culpa, ¿no? Pero
apenas él ya está buscando cómo salir del departamento, incluso antes, ¿no? que está dentro, después de cometer el crimen, comienza a temblar, comienza a cuestionarse, comienza a temer, y alguien lo podrá haber visto o lo podrá encontrar o capturar. Entonces, la culpa, el remordimiento son factores centrales para que Raskolnikov se dé cuenta de que no era tan sencillo como él planteaba, ¿no? No era tan propio de un superhombre como él planteaba, de que simplemente matas y luego no sientes nada y ya vives tranquilo porque eres mejor, en este caso la usurera, ¿no? Entonces, y eso contribuye también al desmoronamiento psicológico del personaje, ¿no? Que ayuda mucho a entender su mente, su psicología. Otro tema secundario importante es la pobreza. Como ya te mencioné, varios personajes están viviendo en la miseria, ¿no? Por eso es que Sonia, por ejemplo, tiene que prostituirse, porque si no, sus hermanitos no van a tener cómo subsistir, cómo, de qué comer, ¿no? Cómo mantenerse. Y la pobreza que determina cómo van a actuar los personajes, que determina sus conclusiones, ¿no? En el caso de Sonia, su solución es un poco sacrificarse, ¿no? Ella trabajar por el bien de su familia y de esa manera, de ese oficio que es el único que puede porque es muy joven aún. Entonces, el sacrificio por su familia, esa es digamos, la repercusión de la pobreza en su caso. En el caso de Raskolnikov, la desesperación y la pobreza le impide, te decía, estudiar, por ejemplo, terminar sus estudios universitarios, su carrera. Le hace pensar que tal vez si también le roba a la vieja, no la mata y le roba, puede impedir que su hermana se case con el ricachón que le cae tan mal a Raskolnikov. Entonces hay varios elementos de la pobreza, de la miseria, de la necesidad que conllevan a ciertas acciones de los personajes. Y la pobreza está vinculada a los problemas sociales. Algunos problemas sociales que se ven, por ejemplo, son el alcoholismo en Marmeladov, la prostitución en Sonia y el hambre en varios personajes, ¿no? Que se nos dice que llevan a veces. Hay que recordar que Crimen y Castigo es una novela que está escrita en dos niveles o en dos grados de lectura. Por un lado, hay un nivel más superficial, exterior, que se evidencia, en el que destaca lo policial, la trama de tipo policial, la persecución hacia el asesino. Primero, el crimen, que es el asesinato. Luego, la investigación, que está a cargo de Porfirio Petrovich, que está siguiendo las pistas, que está muy cerca, que sospecha mucho, con todos sus, digamos, contratiempos, porque incluso van a haber allí algunos momentos en los que se contradice un poco, ¿no? Las posibles versiones, pero finalmente esa investigación termina en la entrega del asesino y la sanción social, el castigo social, la prisión. Esa es entonces la trama superficial, la trama policial, pero hay un nivel profundo que es lo que hace que Dostoyevsky sea el padre de la novela psicológica. Y es el gran detalle con el que plantea el conflicto del personaje, el conflicto interno del personaje. Se trata de muchas veces contradicciones al interior del protagonista sobre lo que ha hecho, sobre lo que piensa, ¿no? Este conflicto, este desmoronamiento interior representan pues un análisis un tanto más
profundo y complejo respecto a la obra. Entonces, hasta ahí tenemos cubierto siglo XIX y nos tocaría hablar del siglo XX. En el siglo XX, la novela que destaca es una breve novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. Kafka es un escritor checo, escribe en alemán. Uno de los temas centrales de su obra es el absurdo, mucho más el absurdo que se vivía a comienzos del siglo XX, en que se había desatado ya la Primera Guerra Mundial en la época de Kafka, y que había muchos cuestionamientos a la modernidad y la realidad que se vivía, ¿no? Hasta qué punto esa modernidad contribuía al hombre realmente o hacía que el hombre tal vez se alienara o se deshumanizara, como vamos a ver qué pasa con Gregorio Samsa. Entonces, algunos temas que están muy importantes, muy vigentes a comienzos del siglo XX, las vamos a ver representados en La Metamorfosis de Kafka. Es una obra que plantea una premisa fantástica, ¿no? La Metamorfosis trata de un trabajador, viajero, un vendedor, que amanece una mañana y se ha convertido en un enorme insecto. Es además para él casi imposible, ¿no?, moverse porque está patas arriba con su caparazón, lo que hace que se tarde mucho en bajar de su cama e intentar abrir la puerta y contestar a su familia, que está preocupada porque no sale a trabajar, y luego a su jefe, que llega y le toca la puerta y le reclama muy duramente que es un incumplido, que no está yendo pues a su labor, que no está cumpliendo con su labor, ¿no? Entonces, en esas primeras escenas, Gregorio se despierta convertido en este insecto, y algo que lo agobia y lo apremia mucho es poder irse a trabajar. Entonces se demora pues en tratar de pararse, se demora un montón también tratando de abrir la puerta, porque no es fácil si no tienes manos, ¿no?, abrir una manija de la puerta. Y finalmente pues se ve confrontado con su jefe, que el jefe va a salir asustadísimo, ¿no? A través de la puerta el jefe le estaba gritando y recriminando que era un irresponsable, pero una vez que lo ve transformado, lo único que hace es irse corriendo escaleras abajo. Entonces tenemos el principio de este cambio, de esta transformación, como algo que genera miedo, sorpresa, y que es totalmente inexplicable y absurdo la transformación en sí, pero mucho más va a ser la reacción del personaje principal, que durante las primeras líneas y párrafos, en todo lo que piensa es en irse a trabajar. Entonces él quiere ir a ganar dinero, a viajar. Él es vendedor viajante, ¿no? Entonces quiere ir a vender sus productos. Pero obviamente con ese cuerpo, con esa presencia, no es fácil, no va a ser posible, ¿no? Su propia familia va a sentir temor y asco, desagrado de verlo. Le van a poner un gran sofá para que se meta debajo y se esconda, y le van a ir quitando todos sus muebles de la habitación, incluyendo un cuadro que a él le gustaba mucho, ¿no? Entonces vemos que no solamente él se deshumaniza, sino que la familia también lo va deshumanizando, y se deshumanizan ellos mismos porque lo tratan con asco y con desprecio, pues a que se trataba del
anteriormente el sostén de la familia, ¿no? Gregorio era el que trabajaba para todos, para mantenerlos a todos. La única que lo cuida en un principio va a ser su hermana, ¿no? Grete, que lo quería mucho. Además, él había estado ahorrando para mandarla a estudiar música, que a ella le gusta mucho tocar el violín. Pero ahora todos esos planes pues se han ido por la borda con su transformación y ya ni siquiera puede hablar, ¿no? En los primeros momentos después de su transformación, él habla, pero después pierde la voz. Y su propia familia, como te digo, le tiene asco o temor cuando un día él quiere salir a escuchar cómo su hermana toca violín. El papá le arroja violentamente unas manzanas y una de ellas queda incrustada en su caparazón y le genera gran dolor y dificultad para respirar. Luego se nos dice que escucha cómo su familia reniega. Una noche la familia está renegando amargamente de tener que estar con él, de tener que mantenerlo, ¿no? Y se nos cuenta pues que entonces sumido en la tristeza y el dolor, finalmente Gregorio muere. Es hasta su hermana, que lo había estado cuidando al principio, después se pone en su contra, ¿no? Ya no quiere responsabilizarse de él. Hay esta noción entonces de un sujeto que está alienado en la vida moderna, ¿no? Debido a la automatización de su vida. O sea, lo que hace es despertarse y pensar en ir a trabajar. Todos los días seguir una rutina para ganar dinero, ¿no? Esta idea de que estamos automatizados, rutinizados, que eso nos aliena, o sea, nos aleja de nuestro lado más humano, es algo que se ve reflejado. Pero no solamente en el mismo Gregorio, sino en cómo la familia lo trata, ¿no? Incluso después de que lo encuentran muerto, la familia es bien indiferente. Se va a ir de paseo para... La mucama lo bota a la basura, ¿no? Al pobre Gregorio ya muerto. Y la familia se va de paseo para olvidarse, pues, estos meses horribles que estuvieron conviviendo con el monstruo, ¿no? Entonces hay esta noción también de la deshumanización del resto, tanto del propio Gregorio como del resto. Está la temática del autoritarismo. El padre, el mismo jefe representan esta temática. El padre de manera muy violenta, además al usar pues la violencia física. Y lo que te mencionaba, que esta noción de la rutinización, de vivir para lo automático, la rutina de una vida de trabajador, es también un tema que se critica. Es importante, ¿no? En la metamorfosis hay varios temas varias, digamos, características, varias formas de marginación que se critican. Y justamente es interesante que en los años previos, o que una década antes, ¿no? De que surjan ya con más fuerza la idea de la marginación de ciertos pueblos, o la idea de la marginación más precisamente de los judíos, porque el mismo Kafka es judío. Entonces la idea de la marginación de unos con otros, de apartar a ciertos individuos, tratarlos de la peor manera, ¿no? Es algo que se ve en la novela. Y bueno, obviamente el tema de la explotación. El jefe está ahí y incluso Gregorio le dice, no, yo nunca he faltado, yo siempre he cumplido. Y aún así el jefe le reprime, le regaña y le hace pasar vergüenza y le dice pues que es un irresponsable y tal por cual, y prácticamente lo quiere instar a que vaya pues a trabajar antes obviamente de verlo, ¿no? Entonces la explotación también está allí. En gran medida la novela es un comentario de cómo la modernidad o ya la posmodernidad en este caso, ¿no? El siglo XX, la contemporaneidad no está trayendo
todos los grandes avances que se proyectaban, sino que la existencia humana más bien se vuelve medio absurda en ese contexto, ¿no? Porque el ser humano está viviendo solamente para producir, para ser un medio de producción. Si no produces, no sirves. Entonces el trabajo en gran medida deshumaniza al ser humano. Hay esta noción de que nuestra existencia se vuelve absurda, no tiene una verdadera razón de ser, excepto para hacer dinero para los jefes o para las empresas. Y que solamente somos útiles cuando entonces trabajamos, cuando ganamos dinero o hacemos ganar dinero a otros. Cuando Gregorio se transforma en insecto ya no es útil para la sociedad, ¿no? Se vuelve un ser marginal, y los seres marginales no son aceptados, deben ser liquidados, desaparecidos, borrados, no sirven. Es un comentario bastante entonces severo sobre los cambios en la realidad a inicios del siglo XX. Y listo, hasta ahí entonces teníamos siglo XX y nos tocaría ya hablar de España. Entonces no sé si hay alguna duda o consulta hasta lo que hemos visto, considerando que estamos retomando, redescubriendo características y etapas de la literatura universal, primero desde la época de los griegos hasta la literatura contemporánea, ¿no? Volvemos a nuestra línea de tiempo para que lo tengan claro. No me deja volver ya. Mientras yo voy volviendo por ahí, si hay alguna consulta o duda, me dicen. Aquí estamos. Y entonces aquí estábamos, ¿no? Esta es la línea de tiempo de Universal que hemos visto. Esto complementado con lo que ya habíamos avanzado sería la literatura de modo panorámico, ¿no? Con características, con temas. Sí, claro, ahora justamente cualquier consulta es ahora antes de entrar a Española, que es el siguiente punto. Y ya con Española completamos algunas otras obras como el Mio Cid, ¿no? Que no habíamos visto antes. Pero aquí hemos visto entonces Homero, Dante, Divina Comedia, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y Kafka, La Metamorfosis. Todo eso correspondiente a las diferentes edades, ¿no? En la Edad Moderna no hemos visto ahora ninguna obra, pero ya habíamos visto una en las clases anteriores. Si recuerdan, entre Renacimiento y Barroco aparece, por ejemplo, un escritor de transición, le llamábamos inglés, con una obra sobre el amor o la pasión juvenil, ¿no? Que es William Shakespeare. William Shakespeare sería el representante inglés de la edad moderna. En España, nosotros vamos a ver, todavía en España vamos a ver más escritores de la edad moderna. Vamos a ver a Garcilaso en el Renacimiento. Vamos a ver a
Cervantes en el barroco, por ejemplo, pero esto está en la línea de tiempo de Universal, ¿no? En la línea de tiempo de literatura universal estaría William Shakespeare. Y ahora que veamos en España, hay más, ¿no? Y de hecho habíamos visto ya en España también que está La vida de sueño en el barroco. Entonces, en la edad moderna sí vemos autores. Hoy día no, ya no hemos tomado esto porque lo habíamos visto con anterioridad, pero sí está, por ejemplo, Shakespeare. ¿Qué otra pregunta? Me dicen, en la metamorfosis un tema también podría ser el conflicto interno de la madre, pero tengo entendido que ella sufría con el padre maltratado griego. Realmente no se ve sufrimiento de parte de la madre, ¿no? De lo que recuerdo, porque sí he leído esa obra varias veces justamente por cursos que he dictado. La mamá lo que siente es como rechazo, ¿no? De hecho, la mamá no quiere ni verlo. O sea, le impresiona tanto que cada vez que lo ve le da un ataque, ¿no? Le da asma. La mamá sufre de asma. Y una de las primeras veces que sale Gregorio, la mamá entra al cuarto para sacar un cuadro, me parece. Gregorio sale de su escondite y la mamá se va corriendo y se desmaya y todo un asunto. Y justo Gregorio va detrás de ella, ¿no? Como tratando de consolarla, pero es en vano, obviamente, porque es un insecto. La mamá está pues en crisis, ¿no? Y el papá le vuelve a su cuarto, le grita para que vuelva a su cuarto. Entonces la mamá no se ve que lo defienda nunca, ni que tampoco sufra propiamente por su hijo. La única que sí se ve que lo quiere al inicio es su hermana. Le da de comer, limpia su cuarto. Nadie más se encarga de él. El papá y la mamá lo ignoran, lo encierran bueno, el papá le da cólera si lo ve más bien, ¿no? La mamá es más indiferente. Grete sí siente al inicio todavía cariño, ¿no? Porque es su hermano, pero ya después también ella se va en contra de Gregorio, ¿no? Les dice a sus papás que no, él no es su hermano, porque si fuera su hermano se daría cuenta de que es un estorbo para la familia, ¿no? Y ella se hubiera ido. Entonces hay un poco esa transformación de la hermana, más bien. Y en general el aislamiento y la marginación, ¿no? Porque no lo quieren, como les decía, ni ver, ni que salga, ni que exista. Es un poco que desaparezca. Lo que quieren es que desaparezca, que al final es lo que pasa, ¿no? Por eso es que termina con que la familia está aliviada, con que ya no tienen que lidiar con el monstruo, con el insecto que era el hijo hermano, ¿no? Entonces, sí, más está por ahí. La familia es bastante cruel también. Y se deshumanizan todos, ¿no? Entonces, no es solamente el insecto, sino los que no pueden cuidar de su familia, de su ser querido, de su antes ser querido, ¿no? ¿Hay más, chicos? ¿Alguna consulta adicional? Con esto cerramos entonces Universal. Recuerden que estamos llenando eh, algunos vacíos y es una buena pregunta siempre si les queda duda sobre qué vimos en este movimiento, allí no hay un autor o no hay una obra, es una buena pregunta lo que me hicieron para recordar que Shakespeare estaba acá, ¿no? No lo había puesto porque ya lo hemos visto, he puesto solo los que hemos visto hoy día, pero además también hemos visto Sófocles en la Edad Antigua, tenemos que completar esos vacíos de información. A todos los profes nos ha sorprendido, así que, bueno, ustedes también me imagino, así que tenemos que simplemente ir para adelante a que no nos sorprenda ya en el examen, ¿no? Mejor que nos sorprenda ahora que nos sorprenda en el examen.
Listo, vamos a entonces a lutar ahora sí hasta la etapa España. Estoy tratando de avanzar. No me deja avanzar fácilmente estas diapositivas, nunca. Ya, hemos visto entonces hasta el siglo XX todo eso es literatura universal, ¿no? Y a continuación nos toca ver ya literatura española, y en España, recuerda, el idioma y eh, la, la forma de composición, que es la oralidad, surgen en el medioevo. Cuando hablamos de literatura española nos estamos refiriendo a partir de la Edad Media, porque es a partir de ese momento en que surge el idioma. Nosotros en Edad Media habíamos visto a Las coplas por la muerte de su padre, que sigue siendo una obra que está en el temario, un libro de poesía, pero también en la Edad Media vamos a ver hoy día una obra anónima llamada Cantar de Gesta, el poema de Mío Cid. Entonces, es una composición típica de la Edad Media que trataba sobre guerreros, sobre conquistas, sobre enfrentamientos, ¿no? El Mío Cid en la Edad Media. En el Renacimiento, siglo XVI, en España, nosotros no nos vamos a detener, mejor dicho, en la poesía. Ya antes habíamos visto narrativa en el Renacimiento, no sé si recuerdan, vimos lo correspondiente a una novela picaresca, ¿no? Pues hasta habíamos visto en el Renacimiento El Lazarillo de Tormes, y ahora vamos a ver poesía con Garcilaso de la Vega. No confundir a Garcilaso, que es un poeta español, con el Inca Garcilaso, que es un escritor peruano. Garcilaso de la Vega, que es un poeta español, está posicionado en el siglo XVI, tiene una serie de poemas bastante cultos, bastante rítmicos, y pertenece entonces al Renacimiento. Luego de Garcilaso vemos el Quijote. El Quijote es la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra. En nuestro caso me parece que en barroco habíamos visto una obra de teatro en barroco, si recuerdas, una obra sobre un príncipe encerrado toda su vida en una prisión, él solo, ¿no? Injustamente. Entonces esa obra, que era La vida es sueño, era teatro del barroco, y la obra que vemos de Cervantes es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una obra narrativa, una novela del barroco. Luego tenemos neoclasicismo y romanticismo. Habíamos visto en el romanticismo a Bécquer, que no lo vamos a volver a ver, pero sí es importante que tengamos ese orden, ¿no? Bécquer con sus rimas y leyendas que incorporaban el aspecto de lo sobrenatural, de lo sorprendente, en el caso de las leyendas. Y luego tenemos la generación del 27, que es lo que vamos a ver con poesía de García Lorca. Esto ya lo vemos en las próximas semanas. Nosotros hoy día vamos a ver hasta Edad Media nada más, pero es para que tengamos en cuenta qué información vamos a adicionar, qué habíamos visto y qué cosa no, de manera panorámica, para que no nos desordenemos. Entonces, veamos la poesía, el poema de Mío Cid de la etapa medieval. El
contexto de estas obras es un contexto de bastantes guerras feudales. Si recuerdas, la etapa medieval tiene que ver con tierra, ¿no? Entonces la conquista de tierras es muy importante en este contexto. Y aparecen pues guerras y enfrentamientos por feudos. Quienes van a invadir España durante varios siglos van a ser los musulmanes. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, los musulmanes van a tomar varias provincias, varias ciudades y van a instaurar ahí sus reinos, van a estar en palacios, ¿no? Reyes musulmanes en palacios europeos, en palacios españoles, mandando y rigiendo sobre ciertos reinos. Pasa en Alcócer, en Barcelona, en Valencia. Entonces, el contexto histórico importa porque el Mío Cid trata sobre un guerrero llamado Rodrigo Díaz que de verdad existió y que peleó en estas guerras contra los musulmanes. Y justamente lo que hace Rodrigo Díaz, el Cid, es recuperar estas tierras para los españoles. Entonces, participa de lo que se llama la reconquista, que son estas guerras entre cristianos, que son los españoles, y musulmanes, que son los árabes. Hay un enfrentamiento entre ellos que va a terminar con que justamente los españoles retoman sus propias tierras, reconquistan de el nombre, varios de los reinos que habían sido ocupados por musulmanes o moros. Además, importa que se va a fortalecer la cristiandad porque estos reinos cristianos van a obtener gran poder y como vemos, vamos a ver en Poema de Mío Cid, alcanzan también notoriedad los que gobiernan, los que rigen en esos reinos cristianos como Aragón o Navarra. El Poema de Mío Cid es entonces una composición medieval que se denomina un cantar de gesta. Los cantares de gesta tenían esta temática guerrera y generalmente presentaban una figura importante o un peleador guerrero importante. En este caso, el famoso Cid campeador o Mío Cid. Mío Cid es un tratamiento de respeto, de honra. En este caso, le llaman así a Rodrigo Díaz, ¿no? Al Rodrigo Díaz o Ruiz Díaz, que es el nombre del Cid. Y le dicen Mío Cid, casi no le hablan pues por su nombre, sino por este tratamiento, que indica que le tienen mucho respeto, mucho encumbramiento, mucha alabanza a su título de gran guerrero. Por eso también le llaman el campeador o el Cid campeador, ¿no? Que es un vencedor, el que batalla y gana. Entonces, considerando que él es el personaje central y que en torno a él está ambientada la historia, el poema de Mío Cid tiene tres partes o tres cantares, ¿no? El primero es en el que destierran injustamente al Cid, justamente se llama así, el destierro del Cid. Y resulta que Rodrigo Díaz tiene muchos enemigos que lo envidian en la corte. Y justamente eso surge porque él no es un noble, pero tiene las riquezas y los privilegios, mejor dicho, no es un noble de sangre, de linaje, lo que llamaban, ¿no? No es un noble de herencia de varias generaciones, sino que se ha hecho rico y ha ganado grandes privilegios por su cualidad de guerrero y porque ha sido un buen peleador que ha sido recompensado por el rey. Entonces, por ello, al parecer, varios le tienen cólera, envidia y van a comenzar a hablar mal de él a sus espaldas, ¿no? Van a, por ejemplo, a plantear que el Cid es un traidor, que le está robando
tributos que corresponden al rey, que está robando parte de las riquezas, ¿no?, que le debían ir al rey. Y así una serie de malhabladurías que finalmente hacen que el rey crea en ellas, porque son muy insistentes y vienen de varios de sus súbditos. Y finalmente el rey pues cree en ellas y termina expulsando al Cid de Castilla. Lo castiga con el destierro, que es la expulsión. Pero lo que no se toma en cuenta es que pues al Cid lo van a querer y admirar tanto que muchos guerreros van a ir con él y van a comenzar a ganar tierras por otros reinos y a pelear contra los moros en otras ciudades. Entonces, en ese primer cantar es desterrado, va a luchar ya contra los moros en, por ejemplo, Alcócer y Barcelona, va a vencer a los moros, va a ganar muchas riquezas, caballos y oro que le manda al rey como regalos, como trofeos, para demostrar que él pues es un lacayo fiel, es un súbdito fiel y que no necesita además andar robando los tributos reales, ¿no?, la parte que le corresponde al rey. Todo lo contrario, él le entrega al rey las ganancias de esta manera desinteresada. Pero pasan los años, ¿no? Del primer al segundo cantar han pasado ya varios años, porque el segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del Cid. En el primer cantar las hijas del Cid son niñas, en el segundo ya son jovencitas en edad de casarse. Y lo que nos enteramos es que el Cid ha seguido peleando e incluso ha ganado ciudades bien grandes que estaban pues conquistadas por los musulmanes, que estaban siendo dirigidas por los musulmanes. Y el Cid ha recuperado varias de estas ciudades, incluyendo la ciudad de Valencia. Le ha seguido mandando una serie de riquezas al rey, ¿no?, de regalos, de trofeos. Y finalmente el rey decide en esta segunda parte, y después de 8 años de destierro, decide perdonar al Cid. Y a las orillas del del río, lo va otra vez a recibir en Castilla, lo va otra vez a hacer su súbdito, ¿no?, parte de su infantería. Le llaman infanzón. Están los infantes, que son los que tienen título de noble, de herencia, de familia, y están los infanzones, que son los que han ascendido por sus peleas, no son nobles de familia o de sangre, pero ha obtenido riquezas debido a su espíritu guerrero, ¿no?, en este caso. Entonces lo vuelve a aceptar, lo perdona, y además el rey le ofrece que case a sus hijas con unos jóvenes distinguidos que sí tienen título nobiliario, que son los infantes de Carrión. Entonces el rey sugiere este matrimonio y el Cid lo acepta, pero el Cid le dice que él no conoce mucho de la reputación de estos chicos y que es el rey el que las está casando, ¿no?, que no es él, sino que es el rey el que las está casando a sus hijas. Termina así el segundo cantar, entonces, con las bodas de las chicas. En el tercer cantar se da lo que se llama la afrenta de Corpes. Una afrenta es una ofensa, un enfrentamiento ofensivo, ¿no? En este caso se nos revela cómo son los yernos del Cid. Los infantes de Carrión son bastante cobardes, van a hacer el ridículo ante la corte, la gente se va a burlar de ellos por cobardes, porque no se enfrentan a un león que al Cid rápidamente pues logra capturar y vencer. Y bueno, básicamente juran venganza contra el Cid, a escondidas obviamente, y se van a vengar maltratando a las hijas del Cid. Las van a golpear en el robledal, en el bosque de Corpes, por eso se llama así este tercer cantar. Las humillan, las maltratan y las chicas pues las dejan allí casi por muertas,
pero las chicas felizmente sobreviven, el Cid pide justicia y el rey determina que se den unas cortes, que son las Cortes de Toledo, son una especie de juicio, una reunión en la que se decide qué va a pasar, ¿no? Y se decide que los infantes de Carrión van a pelear contra dos de los hombres del Cid, dos soldados del Cid. Y finalmente, pues, pierden los infantes de Carrión este duelo, tienen que devolver lo que habían tomado del Cid. El Cid les había regalado incluso las dos espadas tan valiosas que había ganado en batalla, la colada y la tizona. Y no solamente devuelven las espadas, también se anulan los matrimonios. Y las chicas se pueden casar nuevamente, se van a casar con unos infantes aún más adinerados y poderosos, y por eso les mencionaba la importancia de estos reinos cristianos, porque son los infantes de dos reinos cristianos, de Navarra y Aragón. Que básicamente lo que nos dicen es que estos reinos, o lo que podemos sobreentender es que estos reinos, como se van a disparar en cuanto a poder y a riqueza, básicamente el Cid se está emparentando con la parte pues más elevada, más acomodada de esta realeza, ¿no? De esta nobleza, mejor dicho. Entonces sus hijas se casan con ellos y así termina el poema de Mio Cid. Esta obra, les decía, entonces es un cantar de gesta, no se sabe exactamente quién es el autor, algunos suponen que pueden haber sido dos juglares, dos compositores. Inicialmente la obra es oral, pero luego se pone por escrito. Está compuesta en 3 partes o 3 cantares, no tiene métrica regular, o sea, su métrica es irregular, su rima es imperfecta. ¿Qué significa eso? Que no sigue las reglas de la poesía culta. ¿No? Su rima es asonante o imperfecta, se habla de series de monorrimas, o sea, hay algunos versos que no tienen rimas con otros, que no riman con nada, ¿no? Son monorrimos. Tenemos básicamente una composición que es popular, no es culta y refinada, sino es más popular. Y aquí tiene que ver más entonces con el gusto de la temática del pueblo, no tanto la forma, sino el fondo, es algo que le va a gustar mucho al pueblo, que hablen de un héroe que recuperó España para los españoles. El estilo es realista, se hablan de ciudades que de verdad existen, ¿no? Que son referencias geográficas, ciudades muy importantes para el medioevo, además como Valencia, que era una gran ciudad que el Cid recupera porque había estado tomada por los moros, había estado gobernada por los musulmanes. Algunas referencias importantes, sobre todo de la sociedad, ¿no? De la política, es la Guerra Santa, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes que se va a ver reflejado en la obra, obviamente con el héroe cristiano y español. Y el tema central de la obra es el destierro y la recuperación de la honra de Cid. Entonces es injustamente desterrado, pero recupera su honra. Algo importante dentro de los temas secundarios es esta idea de ser infanzón, de ascender socialmente por méritos en la guerra. Tiene riquezas y estatus, pero no es de la nobleza de sangre, sino ha ascendido. Como parte de ellos se generan enfrentamientos, ¿no? Entre la nobleza antigua, que sería, por ejemplo, los infantes de Carrión, y la nobleza nueva, que sería el Cid. Listo, chicos. Entonces con ello tenemos cubierto el inicio de Española. La semana próxima voy a tomar una captura. Ustedes también tomen una captura de esta semana de las claves. Les decía, la próxima semana continuamos con Española. Vamos a básicamente retomar algunas ideas, algunos movimientos, pero viendo nuevas obras. Y completamos luego hispanoamericana y finalmente pasamos a peruana. Entonces todo va a ser así de panorama de la literatura. No se detengan ya no vamos a ver las obras que habíamos pensado ver largamente, ¿no? Listo. Entonces, les agradezco su atención, su tiempo. Cuídense mucho, que tengan una buena mañana y una buena semana. Nos encontramos la próxima clase. Hasta luego. Chao, chicos.
Cuídense.